presentarles, vamos a iniciar a hablar con Carlos Andrés Botero, quien es la persona que dio esa visión con Juan Camilo, quien fue el que generó un apoyo tremendo también con Juanca al unírsenos en esta visión, al unírsenos en este trabajo de este fondo de inversión. Es nuestro director operativo de Union Capital. Listo, creo que muchas personas aquí lo han conocido, muchos de ustedes también que quizás son nuevos no han tenido la oportunidad de conocerlos, pero les voy a contar un poco quién es Carlos Andrés Botero. Carlos Andrés es abogado, es candidato a Magíster en Innovación y FinTech de la Universidad de Cataluña, miembro de la Junta Directiva del Fondo de Inversión de Infralatam, el primer fondo de inversión para la infraestructura. Aparte de eso, ha sido presidente y consultor de importantes compañías como Ingetech International en Panamá, Activa Constructora y Aviónica General. Es la persona que tenemos enfrente, que es el director en este momento de operaciones de Union Capital, cofundador de Union Capital junto con Juan Camilo Becerra. Y el día de hoy, créanme que van a aprender muchísimo. Sí, ahorita aprendimos muchísimo de Juan Camilo Becerra con toda esta información que no sabíamos cómo llevar nuestro negocio, pues con Carlos Andrés Botero, créanme que también van a aprender muchísimo también. Entonces, súper pendientes ahorita en sala a las 354 personas que seguimos aquí en sala aprendiendo. Créanme que estas 354 personas somos las que vamos a llevar este negocio a un siguiente nivel, somos las que vamos a tener los resultados. Entonces, por ahí envíenme un 10. Quiero ver un 10 para las personas que están activas, los que están por aquí activos, los que están aquí aprendiendo. Pónganme un 10 en el chat y vamos a empezar a recibir a Camilo, perdón, a Carlos en sala. ¿Listo? Carlos, ¿estás por ahí? Listo, ya te vi, ya te voy a activar el audio. Ahí te estoy activando el audio, Carlos. Puedes iniciar, me puedes confirmar. Carlos, ¿estás por ahí? Ya tienes el coanfitrión para que puedas iniciar a hablar en este momento. Vamos a recibir a Carlos con más 10 en esta sala, para toda esa información que tiene por darnos en este momento. Listo, listo, ya vamos a iniciar. Hola, hola, ¿me escuchas, Carlos? Listo, listo. Vamos a ver de qué parte nos estamos conectando. Por ahí estuve viendo muchos países, por ahí estuve viendo, hay mucha gente de Perú. Saludos a las personas de Perú, de Bolivia, la gran organización de Bolivia que se acaba de conectar. México también, he visto muchas personas. Chile, Medellín, Colombia, Costa Rica, Argentina, Venezuela. ¿De qué otros países nos estamos conectando? A ver, por ahí voy a ver mientras esperamos a Carlos. Genial, genial, qué chévere, qué orgullo ver que hay tantas personas en este momento en esta organización de diferentes países en Latinoamérica. Cuando pensamos hacer la expansión, focalizamos unos países específicos y aún así han llegado países que ni siquiera estaban en nuestro radar, pero han llegado muchas personas súper importantes en esta estructura. Listo, Carlos, ahora sí, ya ahí te escuchamos, la sala es toda tuya, súper bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí compartiéndonos esa información. Hola, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer una vez más estar compartiendo hoy con ustedes en este sábado importante. Bueno, vamos a darle inicio. Primero que todo, excusarlos a ustedes por las demoras y fallas técnicas que hemos tenido. El internet, ahorita donde nos encontramos, no nos ha funcionado de una manera estupenda. Esperamos no presentar mayores cortos. Bien, quisiera el día de hoy empezar por el principio. ¿Quiénes somos? Somos Union Capital, un fondo de inversión público y privado. ¿Pero qué es un fondo de inversión? Para muchos de ustedes quizás lo sepan, otros quizás no. Intentaré de una manera muy práctica y muy sencilla. Discúlpenme un segundo que creo que tenemos una falla. ¿Ustedes tienen retorno de cámara? ¿Me están viendo la cámara? No, Carlos, no es tu cámara. ¿Me Ahí ven ya, claramente ahorita? Dale clic en la cámara ahí ya te podemos ver. para ver lo grande yo. Tener retorno aquí, por favor, en la mía.
Arriba. Bien. Ok, perfecto. De nuevo, entonces, buenos días. Mi nombre es Carlos Andrés Botero, soy el director de operaciones de un fondo de inversión público y privado que se llama Union Capital. Y quiero empezar por aclarar bien qué es un fondo de inversión. Muchos de ustedes quizás lo sepan, otros quizás no lo tengan tan preciso. Un fondo de inversión es una entidad financiera que, bajo el control y regulación de un Estado, en este caso para nosotros British Virgin Island e Inglaterra, somos autorizados para que a través de la captación o de recibir recursos de terceros, hagamos una administración de estos recursos en distintos valores y a partir de lo que logremos en cada uno de estos valores, sea positivo o negativo, ese cliente pueda tener de retorno un beneficio por el dinero administrado, pero sin las preocupaciones y sin la responsabilidad que tendría o que debería asumir directamente ese inversionista en caso de que por alguna razón, motivo o circunstancia decidiera invertir en el mercado de valores de manera directa. Prácticamente, ¿qué quiere decir esto? Nosotros somos una empresa muy similar a un banco que a través de una autorización o una doctrina legal de un Estado nos autoriza a ejercer una actividad de inversión. Esa actividad de inversión tiene que generarle un beneficio a usted, al que me ve hoy en su casa, a sus amigos o a quienes inviertan con nosotros. ¿Por qué decimos que somos un fondo público-privado? A partir de la regulación, es decir, a partir de esa estructura estatal, a nosotros, como empresa que pretendemos participar en el mundo de las inversiones, nos ponen una serie de reglas y circunstancias. Y esas reglas es que durante mucho tiempo se ha concebido el mercado de valores como algo muy riesgoso. Y para quienes tienen menores capitales, perder ese dinero es una gran pérdida. Y cuando viene una gran pérdida o cuando la gente se emociona demasiado en el mercado de valores y existe una pérdida, los estados vienen a tener una responsabilidad mayor con las personas que tenían bajos o medianos recursos y le apostaron todo al mercado de valores y fallaron. A partir de allí hay una gran regulación que impide que capitales pequeños o las personas que no tienen una capacidad económica solvente puedan acceder al mercado de valores aún con sus grandes beneficios, pero también a veces con sus grandes peligros, ¿correcto? A partir de allí, Union Capital como holding group decidió generar una estrategia que permitiera concretar la democratización de mercados. ¿Y qué es democratizar los mercados? Brindarle cada vez la misma oportunidad que tiene la gente de capitales altos, brindarle la misma oportunidad que tiene la gente de capitales altos a usted que tenga cualquier tipo de capital. A partir de allí, tenemos una limitación reglamentaria y es una de las preguntas que ustedes vienen haciendo. ¿Por qué FCA? ¿Por qué FCC? Entonces, FCA regula un fondo abierto y público en Inglaterra, pero tiene unas condiciones y unas características especiales. Es decir, que solo podrá recibir a aquellos inversionistas de gran capacidad. Y hablamos de gran capacidad es cuando uno solo de ellos puede hacer una inversión directa de $250,000 o más. Estas políticas las hace el mercado inglés por el tipo de decisiones políticas que ellos deciden asumir. Ellos deciden como nación que simplemente van a regular o van a dar autorizaciones a fondos públicos que manejen grandes cantidades de dinero, especialmente porque la mayoría de inversiones son extranjeros y evitan los riesgos colaterales de esto. Pero también tienen una jurisdicción que es igual que ellos, porque British Virgin Island es territorio inglés, es territorio del Commonwealth, es decir, es como una colonia inglesa. Y tenemos las mismas reglas. Hay gente que siempre ha intentado decir que hay una gran diferencia entre el FCA, que es Inglaterra, y el FCC. Pues realmente no existen mayores diferencias. La regulación es prácticamente un espejo. Y la única diferencia vital va a ser los montos y las opciones tributarias. Para los fondos offshore, es decir, los fondos que tienen actividades fuera de las vírgenes, tenemos una ventaja tributaria. Todo este tipo de ventajas tributarias son lo que nos permite también a ustedes trasladarles los beneficios de una manera más estable y concreta. Entonces, allí estamos. ¿Qué somos? Somos un fondo de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Es una entidad que autorizada o permitida por un
estado determinado, llámese Inglaterra, llámese Islas Vírgenes, el Estado le da la autorización, la faculta, nos dice que podemos. Es como si ustedes fueran a un hospital y cuando ustedes van a un hospital, no cualquiera puede poner un hospital. Tiene que ir el Estado a aprobar ese hospital. Tienen que ir las entidades pertinentes a ver ese hospital y ver que en ese hospital van a tener todas las herramientas que necesitan para atender una emergencia, y a los hospitales también les dan niveles. Lo mismo es un fondo de inversión. El Estado nos autoriza y nos va poniendo también una regla según nuestra estructura. Union Capital es un fondo de inversión pequeño, mediano, comparado con los grandes capitales. Eso quiere decir que aunque tenemos una capitalización importante, aún nos mantenemos por debajo de los 50 millones de dólares, que hace que nuestra clasificación sea aún pequeña en un crecimiento exponencial. Si estamos comparándonos con los fondos de inversión mayores, cuyo capital puede ascender a los 500, 700 y más millones de dólares. A partir de allí, entonces, les expliqué que éramos fondo público y privado y les decía, FCA significa que estamos domiciliados en Inglaterra y eso nos permite la administración, la consecución de grandes capitales, ¿cierto? Es decir, que si usted o alguno de sus amigos interesados tiene 250,000 o quizás más, usted podrá de manera directa acceder. Ahora, si usted sigue interesado en tener un fondo regulado, completamente estructurado, completamente con las mismas condiciones de Inglaterra, pero su capital no es el mismo, lo hace directamente también con nosotros a partir de Islas Vírgenes Británicas. ¿Por qué se eligió Islas Vírgenes Británicas? Principalmente por sus beneficios tributarios y segundo, por un tema muy importante, porque de todas las jurisdicciones que ustedes pueden buscar del Caribe, es la jurisdicción más seria, y es la más seria porque tiene su reglamentación o su regulación es un espejo, es decir, la misma, es idéntica, no existe diferenciación sustancial entre FCA y FCC en materia regulatoria. A partir de los tiempos y obviamente su componente tributario es diferente. Pero al interior de un fondo de inversión, que es también el mensaje que quiero dejarles hoy, no es simplemente que sea una entidad autorizada por un Estado, no simplemente es que sea una empresa que está autorizada para captar capitales, sino que también nos exigen un mínimo de estructura administrativa y una serie de responsabilidades personales y obviamente legales para poder participar en la administración de estos recursos. Entonces, a partir de allí, ¿cómo funcionamos internamente? Funcionamos a través de una dirección, de una junta directiva. Esta junta directiva difiere o encarga a una dirección de operaciones. ¿Y qué es una dirección de operaciones? Es allí donde decidimos qué hacer con el dinero de los inversionistas. ¿Y qué hacer libremente? No, lo hacemos basado en unos reglamentos, en unos lineamientos, en unos límites que lo establece el contrato de inversión que ustedes firman con nosotros. Y ese contrato de inversión nos pone las condiciones para que no nos extralimitemos en lo que vamos a hacer. Eso quiere decir que cada vez que Union Capital recibe $10, esos $10 tienen ya un destino del cual no nos podemos salir en operaciones. Y ese destino es que tenemos un riesgo establecido con nuestro cliente y tenemos unos parámetros mínimos de rentabilidad con nuestro cliente. Ahora, entonces, a quienes querían saber cómo funciona internamente, hay una junta directiva. Debajo de esa junta directiva está la dirección de operaciones, que es quien les habla. Y nosotros, con nuestro equipo de traders, que hoy van a conocer a uno de ellos o uno de nuestros analistas, tomamos las mejores decisiones o hacemos las mejores propuestas sobre las inversiones que hacemos. ¿En qué puede y en qué debe invertir un fondo? Y hoy lo vamos a hablar de carácter general para más adelante explicarlos en qué invierte y hacia dónde nos dirigimos con Union Capital. Un fondo de inversión invierte básicamente en acciones que son participaciones de compañías. Invertimos en commodities, que en palabras sencillas se traduce a todos los elementos que salen de la tierra que sean negociados en el mercado de valores. Es decir, que un commodity será todo lo que sale de la tierra. Entonces hablamos de oro, plata, petróleo, azúcares, en fin. Principalmente las negociaciones de Union Capital son en petróleo y en oro. ¿En qué volúmenes, en qué cantidades? Preguntarán ustedes. Pues ya más adelante también lo responderemos. Entonces, los fondos también invertimos en divisas. ¿Qué es una divisa? Son los distintos tipos de monedas.
Usted que me están viendo en México conoce el peso mexicano, pero su país necesita hacer negocios internacionales que se pueden pagar con euros, dólares, con yens, dependiendo con quién estemos negociando. Y ese mercado también tiene unas ganancias. Y esas ganancias dependen de la variación de los precios o de la fluctuación de precios de las divisas en general. Entonces, ¿en qué invertimos? Bueno, ya tenemos acciones, que ustedes ya saben que es una pequeña parte de compañías grandes. Ya tenemos entonces commodities, que ustedes saben que son todos los minerales que salen de la tierra. Y posteriormente tenemos el tema Forex o los currencies o las monedas de cambio diferentes, que es parte de nuestro mercado de divisas. Y cuarto y último punto, que es donde más hemos encaminado toda nuestra producción y todo nuestro gran desempeño y todo nuestro esfuerzo de capital, o la mayoría de nuestro esfuerzo de capital, y fue apostarle en el mundo de las criptomonedas, pero apostarle desde un punto de vista serio, que es otra de las ventajas que tiene Union Capital y sus aliados estratégicos. Union Capital y sus aliados estratégicos no están invirtiendo en cripto hace 3 meses, no estamos hace 6 meses, no estamos hace 7 meses, llevamos casi 5 años promoviendo y negociando en una industria de la que hemos sido parte de una formalización. Entonces, aquí también invertimos. ¿Y qué es el mercado cripto? Pues el mercado cripto, ya creo que ustedes lo conocen muchísimo mejor, ya creo que saben qué tipo de criptomonedas se mueven, pero no usamos la especulación. No usamos la especulación, es decir, no hacemos una compra de una venta rápida porque sí, o no hacemos un arbitraje de un lugar y otro más económico porque sí, sino hacemos una inversión técnica, donde la hacemos con brokers autorizados, con un mercado real dentro de unos parámetros reales. Bien, aparte de eso, pues quedan otros tipos de inversiones que pueden hacer los fondos de inversión. Yo hoy no les voy a explicar más de ningún otro fondo, sino me interesa que vayamos quedando claro en qué es Union Capital, para que ustedes desde donde estén conozcan su estructura. En esa mesa de operaciones o en esa dirección de operaciones, cada uno de los traders o cada uno de nuestros analistas estudian rigurosamente todos los días el mercado. Próximamente ustedes nos podrán acompañar en un día de operación para que conozcan quiénes, cómo y de qué manera se toman las decisiones de inversión. Esas decisiones de inversión se tienen que sustentar, es decir, los traders tienen que justificar que la decisión que se va a tomar no es emocional, no es una decisión como la que ustedes pueden tomar en sus casas. Dogecoin va a subir, SafeMoon va a subir, la quiero comprar, la quiero agarrar. No, porque tenemos una responsabilidad moral y legal con cada uno de ustedes. O con cada uno de los que firmen un contrato con Union Capital existe una responsabilidad, primero moral y segundo legal. Entonces, a partir de un análisis técnico y fundamental, y junto con el control de nuestro compliance officer, vamos a tomar las decisiones de qué vamos a invertir. Es decir, si las propuestas que hace cada uno de estos traders encabezados por mí son operaciones riesgosas o no lo son. Y aparte de si son riesgosas o no lo son, si afectan los promedios de liquidez o los activos generales de nosotros para que los contratos de ustedes o los compromisos económicos que tengamos como fondos no se vean verdaderamente afectados por una muy buena opción de negocio que al parecer suena atractiva, pero que según los tiempos nos puede afectar. ¿De acuerdo? A partir de allí, entonces, ya saben cómo funcionamos. Tenemos una junta directiva, tenemos entonces una mesa de operaciones que está en cabeza mía, una serie de traders que tienen que presentar unas propuestas serias con unos cumplimientos y unos requisitos técnicos y legales, y viene un compliance officer. Y ese compliance, que también van a conocer a nuestro compliance officer, lo que se va a encargar es de hacer otra supervisión, que es quien les da también tranquilidad a ustedes y quien va a decir, estos traders, estos analistas, esta gente, por decirlo de una manera, está actuando de la manera responsable para que el dinero llegue primero al fin de rendimiento que queremos y segundo, que se mantenga dentro de los parámetros legales y técnicos que necesitamos. Una vez se hacen las operaciones, salen a ejecutarse. ¿Y dónde ejecuta sus operaciones Union Capital? Union Capital solo ejecuta operaciones con una serie de brokers o partners institucionales que cumplen con una serie de estándares y requisitos demasiado altos. Por ejemplo, el 100% de nuestras operaciones cripto se tratan con brokers americanos y se trata con brokers americanos para que tengan el respaldo y la liquidez suficiente de las operaciones que hacemos.
Dentro de nuestros partners integrados está Kraken y Coinbase, que son dos de los exchanges más grandes de cripto que se pueden conocer y con quienes trabajamos de la mano en nuestros capitales para que las inversiones que se hagan de ustedes o los capitales que se manejen puedan manejarse de una manera responsable y clara, sin la posibilidad de que haya un manejo o una manipulación de mercado por parte de estos brokers. En el caso de las acciones, en el caso de los stocks, en el caso de los commodities, en el caso de los futuros que nosotros invertimos, ¿con quién lo hacemos? Porque es una pregunta que se han hecho muchas veces. Nosotros hemos decidido establecer relaciones comerciales con Charles Schwab y con Raymond James, que son dos bancos de inversión privada que lo que hacen es facilitarnos también las inversiones en este tipo de productos, pero lo hacemos de una manera aún más responsable. Cuando el dinero llega al fondo de inversión, como les decía, llega, ya tiene unas limitaciones establecidas, ¿verdad? Es decir, primero el contrato. Pero nosotros adicional tomamos otras políticas que nos evitan caer en riesgo, y ese riesgo es que nosotros hacemos una distribución de capitales en distintos tipos de activos y en distintos tipos de operaciones para evitar de todas las maneras lógicas y posibles situaciones de riesgo. Entonces llamamos a terceros tradicionales en el mercado que tienen mayor capacidad de nosotros, que son más grandes que nosotros en ciertas circunstancias y en ciertos mercados, para que exista una porción del capital administrado que esté en responsabilidades también de terceros o partners más responsables que actúan también como capitales de reserva. Aunque eso actualmente solo es un 10% de total de nuestros capitales, actuamos aliadamente con Charles Schwab y Raymond James para estos temas. Si ustedes las buscan en las consultas, son de las firmas más grandes de banca privada con las que se pueden trabajar. Con esto pretendo explicarles que no solo hacemos inversiones de manera directa, sino que también dentro de nuestro plan de estrategia y contingencia, es decir, lo que diseñamos o creamos para evitar que las circunstancias de mercado nos afecten, decidimos hacerlo no solo de manera directa, sino a través de instituciones responsables y grandes que les brinden a ustedes la solidez y tranquilidad de que lo que estamos haciendo aquí tiene la oportunidad de cosecharse en el futuro. Una vez se toman esas decisiones, quedan hechas las operaciones. A partir de allí, pues hay otra serie de controles internos. Tenemos una serie de control interno muy fuerte en el tema de control y lavado de activos y financiación del terrorismo. Tenemos un control interno muy fuerte sobre los promedios y pagos, pero hay una cosa más importante. ¿Quién proyecta la utilidad? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se calcula dicha utilidad? ¿Es un capricho de la mesa de operaciones? ¿Es un capricho de nuestros accionistas? ¿Es un capricho de la volatilidad del mercado? Tampoco. En los fondos de inversión existen distintas maneras de promediar las utilidades. Las utilidades se pueden promediar del total de inversiones que hace el fondo, ver cuáles de sus activos están generando y se distribuyen las utilidades de manera porcentual en sus inversionistas. Nosotros en Union Capital lo hacemos de la misma manera. Tomamos cada uno de nuestros portafolios de inversión o fondos de inversión, porque dentro de los propios fondos pueden haber distintos fondos. Nosotros tenemos recursos en inmobiliario, tenemos recursos en cripto, tenemos recursos en stocks, y no nosotros, Operaciones proyecta y entrega un informe de rendimiento de sus actividades, que primero va a ser verificado por nuestro compliance officer, y después de ser verificado por este, antes de poder proyectar una respuesta seria sobre cuál va a ser la utilidad, va a ir un auditor. Y el auditor va a decirnos a ustedes y a nosotros cuál es el promedio de rentabilidad. Quiere decir que cuando nosotros establecemos un promedio de rentabilidad, no lo establecemos desde una manera desorganizada o no se establece desde un criterio caprichoso ni por motivar a nuestros inversionistas o al mercado, sino que decidimos como política estructural o funcional de nuestra compañía que estos resultados o dichas utilidades sean auditadas. Y esto es algo muy importante, porque muy pocos fondos de inversión con el tamaño que nosotros tenemos lo hacen, porque el tamaño tan pequeño de pronto nos permitiría no tener que hacerlo. Y decidimos hacerlo por un parámetro de honestidad y también como una forma de contingencia y controlar nuestras propias actividades. Pero es importante que ustedes comprendan que la rentabilidad de nosotros no es proyectada al azar, sino es proyectada por un tercero y es un auditor. Por eso ustedes en su back office, cuando reciban la utilidad proyectada para los distintos tipos de inversión, ustedes recibirán
una utilidad que va a reflejar o que va a representar la realidad de unas operaciones y auditadas por un tercero que no tiene directamente relación con nosotros ni con ustedes. Por lo tanto, no tendrá ningún interés en que las cosas nos salgan bien a nosotros o que nos veamos bien ante ustedes o que nos veamos bien ante el regulador. Esto también es otra ventaja muy importante, porque lo que pretendemos hoy con esta reunión es que ustedes conozcan un poco más, no solo de dónde están, sino en qué estamos nosotros. Y es importante que cuando ustedes defienden y cuando promocionan un producto, tengan este tipo de herramientas, porque muchos de los que están afuera podrán ofrecer muchas cosas, pero controles internos como los que hemos establecido son muy pocos. Ahora, dentro de nuestro carácter legal, ustedes pueden verificar en la página nuestros números de registro que puedan ser verificados también en cada uno de los entes que nos regulan. Hay una serie de información que sí es una información de carácter reservado, y es reservado porque no podemos de una u otra manera publicar parte de nuestra estructura interna. Ese tipo de preguntas también pretendo dar un espacio hoy para responderlas de una manera breve y sencilla. Pero hasta ahí vamos claros, ya saben cuándo entra el dinero, ya saben cómo se organiza internamente el fondo, ya saben qué es un fondo de inversión, ya saben en qué invertimos. Nos quiero que comprendan claramente los controles regulatorios, porque a veces creen que la mayor garantía está en el regulador. Esa es una parte de la garantía, pero también el fondo debe proveer herramientas de control interno, como nosotros con nuestro compliance officer y como nosotros con nuestro auditor externo, que les va a dar a ustedes las garantías de que son terceros los que están auditando los procedimientos. Bien, entonces con esto ya conocemos cuál es nuestra estructura interna, cómo funcionamos, cuáles son nuestros límites legales, más o menos en qué invertimos. Ahora, una vez clara esta estructura, ¿cómo está distribuido nuestro portafolio? El 20% de nuestro portafolio está distribuido en un factor que nosotros llamamos valores tradicionales. ¿Qué significa valores tradicionales? Que hemos invertido en acciones de carácter común de la Bolsa de Nueva York o de la Bolsa Americana. Tenemos una pequeña inversión en el IBEX, que es un indicador español, y estamos empezando en estos momentos a explorar las nuevas inversiones en Europa. Ese 20% decidimos nosotros no manejarlo directamente, sino entregarlo en una administración delegada con Raymond James y Charles Schwab, para que de una manera profesional y técnica también nos sirva como plan de contingencia y como plan de reserva. Tenemos un 40% en criptomonedas. Ese 40% en criptomonedas lo tenemos también segregado, 10% no solo en el trading, no solo en el intercambio, no solo en el arbitraje de criptos, sino que también tenemos un 10% en empresas cripto, en empresas blockchain. Y ahí está el tema entonces de Criptomía, que es un gran proyecto que van a conocer. Está también el tema de CarRisk, que es un proyecto que decidimos inyectarle todo el tema de la tecnología blockchain a la custodia y verificación de datos, y decidimos apostarle un 10% de ese 40% que tenemos a empresas y desarrollos que hagan desarrollos cripto y blockchain, que hoy en día no solo están en boga por los altcoins o por el trading, sino también hay miles de empresas haciendo desarrollos cripto muy interesantes. Quiere decir, entonces, tenemos 20% en acciones y valores del mercado tradicional, que también actúan como capitales de reserva, es decir, como una seguridad adicional para ustedes y para los inversores, y está siendo administrado por dos compañías con la solidez, con el respaldo, con el profesionalismo de años de tradición, no de 20, no de 30, no de 40, no de 50, sino de 80 años, e inclusive creo que una de ellas alcanza ya a cumplir los 100 años en administración de capitales. O sea, que no estamos improvisando, que nuestros partners no son la empresa de 5 o 6 años que acaba de surgir. Nos apalancamos, como siempre, en la experiencia y en la solidez para brindar las mejores opciones. Luego tenemos un 40%, es decir, que de cada $10, un 20% está en un portafolio estable. El otro 40%, es decir, si tenemos $10, entonces tenemos $2 que están en acciones, ¿cierto? $4 que están en cripto, y uno de esos dólares de 4 que tenemos en cripto está distribuido en empresas o en acciones de empresas cripto que andan desarrollando productos blockchain, y que 2 de esos desarrollos son productos propios que ustedes los van a conocer y van a poder identificar seguramente más adelante con sus gerentes, con las personas que van a ir participando sábado a sábado en nuestro grupo empresarial, para que ustedes como accionistas se enteren y se informen de manera clara qué es lo que hacemos, en qué invertimos y hacia dónde nos dirigimos.
Entonces, en ese tipo de portafolios, ya lo tienen claro, ese 40%, hay un 10% en empresas y el otro 30% está en trading y en arbitraje. Pero hay un tema muy importante aquí. Tenemos un porcentaje muy pequeño en el cual hasta hace un mes, antes de que empezara toda la crisis, estaba en altcoins. Entonces, para los que no sepan qué son las altcoins, son aquellas monedas, por llamarlo así, de carácter emergente o nueva que vienen saliendo, que son una gran inversión. Si se hacen de una manera técnica y responsable, esto no es un consejo financiero, simplemente es una opinión. Y nosotros dentro de nuestro portafolio teníamos hasta hace un mes unas inversiones allí. Hemos decidido pararlo y tener unas inversiones sólidas en cripto y hacer un hold muy responsable como institución, pero logramos salir de las altcoins antes de la bajada del mercado y concentrarnos en la recuperación del mercado en los mejores momentos. Ahora, tenemos un 10% también de nuestro portafolio. Entonces, ¿cuánto vamos? Vamos 20% de stocks y vamos 40% en criptos, y del 40% de criptos sabemos que hay un 10% que están activos. ¿Cuánto vamos? 60% de nuestro portafolio. Para quienes se preguntaban en dónde y en qué invertíamos. Entonces ya saben en qué está el 60%. Hay un 10% adicional, que es el sector inmobiliario, pero invertimos en el sector inmobiliario de manera diferente. Nosotros como fintechs, nosotros como empresas del siglo XXI, hacemos inversiones que realmente cumplan con nuestro parámetro. Y que cumplan con nuestro parámetro es que nos permitan tener la mayor rentabilidad, alejándonos un poco de la tradicional del negocio. Y este 10% que está en inversiones del sector real inmobiliario, les hablará Javier Moreno más adelante. Y técnicamente lo que nosotros hacemos aquí es destinar parte de esos recursos para la construcción, promoción o desarrollo de productos, de proyectos Section A, que es lo que nos vamos a encargar a partir de este trimestre de ejecutar ya el primer proyecto Octum, que ustedes adelante lo verán. Ahora, tenemos un 10% en Forex. ¿Y qué significa ese 10% en Forex? Ese 10% en Forex, como les explicaba, los fondos de inversión pueden invertir en distintos tipos de activos o valores financieros, y uno de esos son las divisas, es decir, los distintos tipos de monedas. Esas intervenciones también lo hacemos con brokers muy serios, como Interactive Brokers, como Ameritrade, que son brokers que cuentan con una solidez y con un respaldo de 50 a 60 años prácticamente también en el mercado, que también son americanos y que garantizan que tienen los recursos y toda la infraestructura suficiente para una administración de recursos progresiva, eficiente y real. Entonces tenemos 20% en acciones, 40% en cripto, 10% en el sector inmobiliario, 10% en Forex, 10% en commodities. También ya les había explicado que los commodities son todos los productos que salen o emergen de la tierra, que son comercializados dentro del mercado de valores. Aquí tenemos luego entonces petróleo y oro. Nosotros le hicimos una apuesta al oro como recurso de estabilidad cuando la onza estaba en 1.555, hicimos una compra cuando estaba en 1.700. Hoy en día, cuando ya más adelante vamos a hablar de lo que está pasando también en el mercado financiero, pues tenemos una subida del oro y tenemos unos recursos en commodities donde de ese 10%, 200 oro, 200 son otro tipo de commodities. Y finalmente tenemos un 10% de riesgo, y ese 10% de riesgo es un capital que nosotros hemos dejado para destinar en oportunidades de mercado que, si bien pueden tener una justificación sólida y seria, hay un riesgo inminente, porque en el mercado no todo se puede controlar, porque en el mercado no podemos ser 100% ganadores, y nosotros pretendemos ser una entidad que diga siempre la verdad y que promulgue las cosas y su estructura como corresponde. Entonces, para que nos quede claro, para que todos ustedes puedan aprovechar masivamente esta información, 20% tenemos en stocks, 40% en criptos, 10% tenemos en el sector inmobiliario, 10% en Forex, 10% en commodities y un capital de riesgo del 10%. De esa manera ustedes tienen ya claras cómo se distribuye nuestro portafolio, y de esa manera espero haber resuelto esas dudas que a ustedes se les suscitan. Dentro de estas estructuras vamos a hacer una pausa respecto a lo que es Union Capital y sus inversiones generales, y vamos a hablar un poco de Union Capital y su holding. El holding empresarial de nosotros tiene grandes noticias para esta época. Hemos logrado hacer o cerrar una de las alianzas más importantes que va a representar un avance total para el sistema de la generación de pagos a través de tarjetas.
Discúlpenme un segundo, quiero hacer una pausa. No tengo retorno sobre lo que están escribiendo. Si alguno de los que estamos ayudando, colaborando en el tema técnico, puede comunicarse conmigo, de pronto Nicolás, por favor, me puede ayudar. Me puede ayudar con un feedback. Creo que teníamos una pregunta. Listo. Para nosotros entonces como holding va a ser increíble y muy importante. Muchas gracias. Aquí me las está pasando. Bueno, perdón, antes de cerrar el tema estructural del holding, me hacen una pregunta y es, ¿podría repetir lo que comentó de la distribución de porcentajes para saber de la rentabilidad? Esta distribución de porcentajes, estamos hablando de un número general, es decir, ¿qué estamos hablando aquí? Nosotros estamos diciendo que de cada $10, ¿en qué lo distribuimos? Entonces estoy diciendo, nos vamos un 20% en stocks, nos vamos un 40% en cripto, nos vamos un 10% del sector real. Pero ahora, ¿cómo distribuimos las utilidades? Como les dije, y es algo que es muy importante que lo tengan, de todos los portafolios vemos cuáles fueron los rendimientos, algunos son bajos, otros son altos, damos un rendimiento general de todos los activos, lo proyectamos, lo verifica el compliance officer y después va al auditor que va a verificar qué ganancia hubo en cada una de estas inversiones y va a hacer un promedio general de todas. ¿Correcto? Espero haberles podido responder el caso. Pre y post market, digamos que nosotros, dependiendo del tipo de estrategia, ¿cierto? Porque es que hay day trading, hay swing trading, y nosotros también tenemos un porcentaje de operaciones OTC. Más allá de pre y post market, hablemos de OTC, que son operaciones over the counter, también las tenemos en esa explicación. Hay una capacitación muy buena de Union Capital, personalmente hablando, que las convoco a que lo revisen. Y de una u otra manera, pues ustedes van a poder entender. Concentrémonos en que nosotros hacemos day trading y que nosotros hacemos operaciones en OTC, sí, en un gran porcentaje. El 40-50% de nuestras operaciones actualmente se marcan en un OTC. Esas operaciones over the counter tienen unas reglas especiales y porcentuales. Ahora, ya para empezar a contar lo del holding, nos estaban preguntando si seguimos haciendo factoring. Sí, lo seguimos haciendo, pero ya no directamente Union Capital, sino una de nuestras empresas de holding que se sigue dedicando a factoring. Ahorita que nosotros hicimos el cambio regulatorio, estamos haciendo el traspaso de dichos activos y esa empresa sigue prestando los servicios de holding, pero hemos decidido concentrarnos en los negocios de inversión directamente desde Union Capital, fondo de inversión. Acuérdense que como holding, cada una de las empresas ejerce una actividad diferente y hoy estamos hablando de donde ustedes invierten, que es Union Capital. Bien, Union Capital entonces tiene muy buenas noticias para este año como holding. La primera es que hemos logrado establecer una alianza con Capital Trust, que es un trust debidamente estructurado como servicios de banca privada en la Unión Europea, que nos va a facilitar de una u otra manera el pago de los rendimientos y de ciertos tipos de actividades y comisiones de Wall Ocean a través de la oportunidad de una tarjeta de débito para que ustedes puedan hacer los cobros de manera directa y con la facilidad también de que para quienes cumplan los requisitos, términos y condiciones necesarios puedan contar con una cuenta en euros o dólares para recibir sus pagos, sus comisiones o sencillamente para ejercer sus inversiones de manera independiente. Esto quiere decir que el holding ha hecho una estrategia y también una inversión importante para poder contar con un banco privado que nos permita soportar operaciones y que nos permita proyectarnos cada vez más hacia una estructura más sólida. El holding también, aparte de Cap Capital, de la alianza o de la estrategia con Cap Capital Trust, hemos avanzado en un proyecto grandísimo aquí en Miami que se llama Criptomía, que merece que ese proyecto no sea presentado por mí, sino por su gerente y quienes trabajaron en este proyecto, pero técnicamente lo que va a buscar es atender todas las necesidades de quienes hoy en día quieren adquirir cripto y no tenían dónde, pero no solo dónde, sino que no tenían dónde de una manera legal, de una manera clara y de una manera transparente. ¿Correcto? Ahora, nosotros estamos avanzando muchísimo también en los proyectos, como les anunciaba hace un momento, los proyectos de Cap Realty ahorita nos están dando ya la primera estructuración y forma. Esperamos que este año va a ser así. Vamos a salir con 2 proyectos Section A. Creo que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer en la convención las ventajas de adquirir cualquiera de estas unidades,
pero Javier les trae una gran sorpresa. Y esa gran sorpresa es que también podremos adquirir ya a partir del próximo mes la posibilidad de adquirir lotes que les permita a ustedes apalancar o generar crédito en el extranjero a partir de una pequeña inversión que les permita adquirir una propiedad en los Estados Unidos. Si usted en determinado momento soñó, quiso tener un lote, tener un crédito en los Estados Unidos, a través de nuestras inversiones inmobiliarias, a través de Cap Realty, a través de la exposición que va a hacer Javier Moreno más adelante, podrá ustedes indicarnos. Entonces, como ustedes ven, ya que tienen claro cómo funciona Union Capital, ya que están viendo las estructuras del holding, sabrán entonces que los respaldos para nosotros en este momento sobran, que la posibilidad de poder intermediar los pagos a través de una banca privada va a ser beneficioso, que la oportunidad de poder tener una de las empresas cripto, uno de los exchange cripto, que estoy seguro va a ser el más grande de Miami y más grande de Estados Unidos, por lo menos en el sector de mercado que le apuntamos, va a ser una ventaja para nosotros. Y los crecimientos inmobiliarios, pues 2 proyectos para este año son más que satisfactorios para nosotros como resultado. El tener una regulación en proceso de FCA y tener el fondo constituido en British Virgin Island con todas las posibilidades, pues es grandísimo para nosotros. También informarles que estamos haciendo un proceso de cierre para a ver si ese 10% que tenemos hoy en día dentro de nuestro portafolio de inversión en riesgo lo dirigimos en productos de futuro. Y esta alianza, pues esperamos seamos aprobados para trabajarlo directamente a través de JP Morgan, que también se encarga del comercio y de la operación de futuros hace años. Creo que ustedes lo conocen mejor que nosotros y pretendemos entrar o ingresar en nuestro portafolio en el tema de futuros a través de terceros institucionales que les brinden a ustedes la garantía y el respaldo suficiente y la tranquilidad para que sepan que estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Bien. Ahora, terminadas dichas inquietudes, espero que les haya quedado absolutamente claro quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, cuál es nuestro control, a qué es lo que nosotros nos dedicamos, ¿correcto? Y a partir de allí, ya que tengo claramente, o que tienen ustedes en su cabeza claramente qué es su compañía y quiénes nos acompañamos, vamos a hablar un poco de un anuncio que debo hacer hoy en este super sábado, que es muy positivo en la parte de operaciones, pero que deben ser informados. A partir del efecto regulador, cada uno de los inversionistas de Union Capital debe contar con una información precisa y acertada de nosotros. Este mes, el mercado tuvo una baja histórica. Muchos creyeron que la baja fue en las cripto, pero es un grandísimo error concebir que el mercado cripto fue el gran perdedor de esta jornada. El mercado cripto, que perdió el 45-50% de su valor, fue el que menos, o sea, fue el que de todos los activos y valores, fue el que menos perdió. Todos los indicadores de hace 2 semanas, Nasdaq, Dow Jones, S&P, IDAX, IBEX, todos estuvieron en negativo. Todos estuvieron en 2 semanas negativo, en una caída sin control. Y en una caída sin control por unos efectos tributarios anunciados por el presidente Biden y por una situación geopolítica que también está creciendo con mayor crisis en Gaza, en Israel y Palestina, sumado a una crisis religiosa y sumado también a un incremento en los Estados Unidos de la inflación. Entonces tuvimos 2 semanas en negativos que ustedes los pueden consultar y que seguramente en el video informativo de rendición de cuentas vamos a entregarles, donde tuvimos las 2 peores semanas del mercado porque estuvo en rojo. Y muchos de las personas quisieron creer que el mercado cripto había sido el único que había caído y no es así. El mercado cripto fue el que cayó también, pero de todos fue el que mayor valor logró mantener. De hecho, para nosotros fue muy satisfactorio ver la semana pasada, el miércoles en Bloomberg, cómo lo que se decía era, oiga, el Bitcoin, que nunca hablaban de ellos, que hace 2 meses no teníamos información en Bloomberg, decir, oiga, el activo que más logra soportar todo este descenso, toda esta caída es el Bitcoin. Y nosotros, aún así, con oposiciones halt, que perdieron casi el 40-45% de su valor, estamos liquidando un mes y un periodo con un número positivo y eso es una gran ventaja.
Porque mientras que muchos de los fondos en estos momentos están en rojo, nosotros podemos decir que contamos con la estrategia necesaria, precisa y acertada para mantenernos aún en un dígito y en un número positivo en vez de haber cerrado en negativo. Ahora, esta situación luego entonces también es temporal, porque también esperamos una recuperación y una recuperación muy buena del mundo cripto y una recuperación del mercado paulatina, pero el mercado cripto va a representar para nosotros una gran ventaja, porque el proceso de formalización del cripto es inminente. En la última semana se han firmado de 9 a 12 ETFs en la bolsa de Nueva York, o bueno, han sido sometidos a la SEC, que es el regulador americano, para que empiece su negociación. E históricamente, cuando esta circunstancia pasó, lo pueden investigar, espero que lo hagan ustedes en sus casas, cuando el oro se convirtió en ETF, su valor subió de una manera descomunal o tuvo una subida histórica y esperamos que así sea, al igual que esperamos una recuperación del mercado cripto de manera inminente. Entonces, quería primero informarles, educarles que esta caída, estos números negativos, no son unos números que realmente hubieran sido el mercado cripto, sino que vienen del mercado tradicional. Quiero que miren los indicadores, quiero que ustedes miren el Nasdaq, quiero que miren el Dow Jones, quiero que lo miren, cuáles fueron sus comportamientos en las últimas 2 semanas, quiero que miren el IDAX, quiero que miren el IBEX, para que ustedes se den cuenta que el crecimiento del mercado estuvo en negativo. Ahora sí, las cripto tuvimos una bajada muy importante, tuvimos el rever chino, tuvimos el tema tributario, pero se deben a otro tipo de factores y esto hace parte de la información que ustedes empezarán a recibir, también empezarán a recibir en el próximo mes, desconozco cuál va a ser la fecha exacta, una participación más seguida de nuestros traders, de nuestros operadores, para que ustedes estén un poco más conscientes de todo lo que nosotros hacemos. Con esto, Nicolás, a quien me escuche, el que esté manejando todo el behind, les agradezco su tiempo, su valor. Espero que haya sido una intervención clara y precisa. Espero no haberlos aburrido de manera tediosa con un vocabulario complicado. Espero haber podido usar las mejores palabras sencillas y técnicas para que ustedes comprendieran cómo funcionamos, qué hacemos. Que el portafolio que ustedes van a recibir segregado lo puedan explicar. Que cuando se sienten con un inversionista puedan darle no la tranquilidad en una regulación, sino en una estructura. Porque la regulación garantiza que funcionamos, pero la estructura es quien verdaderamente nos da la seguridad. Si no tenemos estructura, no tenemos seguridad. Quiero agradecerles a ustedes entonces por este tiempo. Si no se me queda nada por fuera, si entendimos la gran megaestructura, el gran esfuerzo que hemos hecho para construir una estructura que les permita proveer a ustedes pagos invirtiendo en bancos privados, que les permita a ustedes entender que hacer una doble regulación FCA y FCC es para brindarles a ustedes lo mejor, para decirles a ustedes que seguimos invirtiendo en inmobiliario, que seguimos innovando en cripto, es para mantener una solidez de un portafolio. Así que esperamos que en esta nueva etapa que empezamos, que en esta nueva regulación, sean satisfechas a ustedes y todas sus dudas. Voy a mirar